Hola y nuevamente muy bienvenidos a otro nuevo manjar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de las aflicciones del pueblo de Israel en Egipto. Esto nos va a llevar a hablar más que todo de Moisés, pero vamos a comenzar dando un breve repaso a lo que sucedió con el comienzo del pueblo de Israel. Vamos a hacer una cortita oración para comenzar esta palabra. Oh buen Dios, gracias por la vida y por todas tus bendiciones. Acompáñanos, Señor. Dirige tú estas palabras y sé tú, Señor, llevando el mensaje a cada alma necesitada. Utilízame, Señor, úsame tú, que tus palabras sean puestas en mi boca para hablarle a las personas. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Bueno, comenzamos como siempre con el canto A través de mí. Esto fue a petición de una suscriptora, y muy bienvenidos a todos mis suscriptores. Gracias por continuar en el canal y gracias a todos los que miran este video. Que el Señor les bendiga grandemente y no se les olvide darle un me gusta y compartir o dejar sus comentarios, que también son de desarrollo para este canal. A través de mí, Jesús brilla. A través de mí, Jesús brilla. Voy a hacer brillar mi luz. Llevo en mí la luz de Dios. A través de mí, Jesús brilla. Bueno, nuestra palabra en esta hora va a hablar de aflicción de los israelitas en Egipto. Y voy a leer en Éxodo. En el libro de Éxodo tenemos el desarrollo de Éxodo 1, capítulo 1, de la predicación de esta noche. Y dice así: los que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos eran los 12 hijos de Jacob. Ya sabemos que José estaba ya en Egipto. La historia de José, preciosa, maravillosa. En otro momento la vamos a desarrollar. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fueron multiplicados, fructificaron y multiplicaron grandemente, y fueron aumentando y fortaleciéndose en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En esto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Claro, a los egipcios les preocupaba que el pueblo de Israel se marchara porque eran su mano de obra, eran sus esclavos. Ellos eran prácticamente el desarrollo de Egipto. Si ellos se iban, se quedaban sin mano de obra. Entonces ellos les atemorizaba el hecho de que el pueblo de Israel se marchara. Entonces pusieron sobre ellos capataces que los molestaban con sus cargas
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje como Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios también temían al pueblo de Dios, temían al pueblo de Israel. Vemos aquí que los oprimían, los hacían trabajar en exceso para que ellos se debilitaran y no se multiplicaran. Pero cuando Dios bendice, no hay quien quite esa bendición. Y el pueblo, y era su pueblo, aunque estaban en esclavitud, era su pueblo. Dice que ellos amasaban ladrillos, el barro, hacían ladrillos, ellos trabajaban todo trabajo del campo y ellos los obligaban con rigor. Y el rey de Egipto habló con las parteras, unas de las cuales se llamaban Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, si es varón, matadlo, y si es niña, déjenla vivir. Claro, él no quería que crecieran los hombres en el pueblo porque se fortalecían mucho, entonces querían destruirlo. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como él les dijo. Bueno, para hacerlo un poco más corto, Faraón las llamó y les dijo que por qué no habían hecho caso a lo que él les había mandado. Y ellas les dijeron que es que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias y daban a luz antes que ellas llegaran. Ellas lo hicieron porque temían a Dios y no quisieron quitarle la vida a ningún niño. Y por esto Dios, dice la palabra de Dios, que Dios las bendijo a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos que a través de la historia, todo aquel que teme a Dios, el Señor lo protege y lo prospera. No hay nada que pueda pasar por encima de la protección divina. Si yo escogemos servir a Dios con todo nuestro corazón, Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de todo, de todo. Tú sírvele de corazón, yo le sirvo de corazón, y el Señor se encarga de todo lo demás, de todas las circunstancias de tu vida. Verás milagros en la vida de tu familia, de tus hijos, en tu propia vida. Es como vivir en paz, es vivir en paz, no como vivir en paz, es vivir en paz. Y es como que siempre tienes al Todopoderoso de tu lado. Entonces Faraón dice que se enfureció y le dijo a todo el pueblo: ustedes si ven que nace un varón, échenlo al río. Ya no solo a las parteras, ya le dijo a la gente del pueblo que cuando vieran que una hebrea tenía un hijo, si era varón, que lo echaran al río. Y lo iban a echar al río Nilo, pero que protegieran la vida de las hijas. Las hijas las debían preservar, pero los varones había que matarlo. Y aquí vemos el nacimiento de Moisés. En el capítulo 2 de Éxodo se nos habla dice, y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una de las hijas de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Esta mujer, para una madre, saber que su bebé le iban a quitar la vida tiene que ser el sufrimiento más grande del mundo. Ella, en aquel tiempo no se hacían ecosonogramas, no sabía que venía
hasta el día que nacía. Entonces nació el varón y me imagino el miedo de esta madre, cómo tendría su corazón, y ella protegiéndolo con todo su amor, cuidándolo, lo tuvo durante 3 meses. Lo difícil que tiene que haber sido, porque un bebé llora, un bebé se enferma, un bebé no le puede decir cállate. Y ella tuvo que cuidar a su bebé escondido durante 3 meses. Lo tenía, ya no pudiendo ocultarlo más, dice la Biblia, que tomó una arquilla de junco y la calafateó con brea y asfalto y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella cogió una cesta de juncos, le puso asfalto y brea, hizo una pequeña barquita para su niño y lo puso y le hizo una tapa para que no le pegara el sol y lo puso en el río, en un carrizal a la orilla del río. Y su hermana se encargó de vigilarlo desde lejos. Dice la Biblia que era una doncella. Me imagino una adolescente, 13, 14 años. Y ella se quedó observando desde lejos, vigilando qué iba a pasar con su hermano. Cuando de repente la hija del faraón descendió a bañarse al río. Y paseándose sus doncellas, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ella vio la cestita allí puesta, la pequeña barquita, y mandó a una de sus doncellas que fuera y se la trajera. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces la hermana de Moisés se le acercó y le dijo: si quieres te busco a una de las hebreas para que lo amamante. Y ella le dijo que sí. Y entonces ella fue corriendo y buscó a su mamá. Y la hija de Faraón le dijo que se lo cuidara, se lo criara y ella le iba a pagar. Y cuando el niño fuera destetado, se lo llevaba a la hija del Faraón. Bueno, vemos aquí cómo Dios tiene propósito con todos nosotros. Él no solamente tuvo un propósito con Moisés. Él te creó a ti con propósito, me creó a mí con propósito. No nacemos por casualidad, nada pasa por casualidad. No fue casualidad que la hija de Faraón fue a bañarse, no fue casualidad que la madre de Moisés lo puso en una cestita. Nada fue casualidad. Todo el Señor lo dirige. Esta mujer era una mujer temerosa de Dios y Dios trabajó en la hija de Faraón. La hija de Faraón estaba contra su padre porque ella sabía que era un niño hebreo. Siendo ella la hija de Faraón, la ley era coger al niño y ahogarlo, pero ella no, ella tuvo compasión. Dios tocó ese corazón y esta llegó a ser la segunda madre de Moisés porque ella lo adoptó. Dice: y la hija de Faraón respondió a la niña que fuera a buscar a la madre, a la persona para que amamantara al niño. Y le dijo: cuando vino la mujer, le dijo: lleva a este niño y cuídamelo y yo te pagaré. Y ella tomó al niño y lo crió. Con cuánto amor criaría ella ese niño, cuánta oración, cuánto le pediría ella a Dios para que Él guiara los pasos de este niño, porque ella era hebrea y su niño iba a ser criado en el palacio de los egipcios, en una cultura totalmente contraria a la cultura hebrea.
allí se adoraban ídolos, eran paganos completamente. Y allí iba a ir a vivir Moisés. Los planes de Dios no los conocemos. ¿Cómo es posible que uno de sus hijos, de su pueblo, iba a ser criado como un egipcio? Pero es que este niño iba a ser el libertador de su pueblo un día. El Señor todo lo tiene bien programado. El Señor no nos deja a la intemperie, no nos deja tirados. Vemos que cuando llegó el tiempo, la hija de Faraón se llevó a su niño al palacio y le puso por nombre Moisés, porque dijo, porque lo saqué de las aguas. Allí fue criado Moisés en el palacio de Faraón como uno más y conoció cómo se desarrollaba la vida en la casa real. Él iba a ser un esclavo, porque todos los hebreos eran esclavos, eran el pueblo esclavo que mantenía, que hacía todo el trabajo para los egipcios. Pero el Señor tenía un plan muy diferente con Moisés. Fue directo a palacio. Allí creció, se educó como si fuera un hijo de rey. El Señor siempre está en todos lados, como siempre, velando por sus hijos, honrando a aquellos que le honran. Eso lo encontramos en 1 Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Aquellos que hacen las cosas como solo el Señor quiere. El Señor hace las cosas como Él solo sabe hacerlo. Él trabaja en el corazón de las personas. Todo tiene propósito. Nadie ni nada viene a este mundo por casualidad. Él puso en el corazón de la hija de Faraón esa ternura por este niño. Ella también desobedeció a su padre. Dice la Biblia que cuando el niño creció, su madre lo trajo a la hija de Faraón. Ya lo vimos aquí, que ella ya se lo llevó y le puso por nombre Moisés. ¿Quién hubiera imaginado que este bebé, desamparado a la orilla del río, este bebé, que su futuro como hebreo era de la esclavitud, iba a ser el libertador del pueblo de Israel? ¿Quién hubiera dicho eso? Vemos que después Moisés creció en ese ambiente, pero los planes de Dios son perfectos. Esta madre tuvo que sacrificar a su hijo. Ella se tuvo que desprender de él, poniéndolo allí en la barquilla y dejándoselo a otra mujer para preservar su vida. Todo estaba en el plan de Dios. Ella lo hizo por amor, pero el Señor estaba velando, dirigiendo todas las cosas, cada paso que se daba. Nada que nosotros hagamos por amor y obediencia a Dios queda sin recompensa. Nada. Él es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hechos, en Hebreos 11:6, perdón. Un futuro esclavo fue criado por la hija de Faraón. El futuro de Moisés era ser un esclavo, pero fue criado para ser rey. Era un hijo de la hija de Faraón, con todos los lujos del palacio y conociendo personalmente cómo se desarrollaba la vida en la casa real. Este muchacho un día volvería como libertador. Un día volvería, no como el hijo de la hija del faraón, no como el nieto de Faraón, sino como el hijo del rey del universo, como el enviado especial, como el libertador. El mismo Dios, el creador, lo había
escogido para ser su representante en Egipto. Por eso, cuando en nuestra vida suceden cosas que nosotros no le tenemos explicación, que nosotros no nos imaginamos por qué nos están sucediendo, no debemos desesperarnos, no debemos angustiarnos, porque todo lleva a algo mejor. Cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos siendo obedientes, cuando nosotros somos leales, íntegros, cuando nosotros somos coherentes, cuando nosotros somos transparentes, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque el que va con nosotros, el que va a nuestro lado, el que dirige todo, es el Rey del universo, es el Altísimo. Y quien camina con Él, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede sobre el Hijo de Dios? ¿Quién puede sobre Dios? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y caminamos con Él, nuestra vida es totalmente diferente. No debemos dejar pasar esa oportunidad. No debemos seguir haciendo nuestra vida a nuestra manera, haciéndonos daño cada día más. Cuando nosotros caminamos por nuestra voluntad, tropezamos. Pero cuando nos dejamos dirigir por Dios, todo es diferente. Cuando Dios llama, también capacita. Gloria a Dios por ello, porque nunca nadie que el Señor llamó no le enseñó. Vemos que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no quería ir, pero ya esto va a continuar. Y vamos a desarrollar esa parte cuando Dios llamó a Moisés, porque vemos que Moisés un día vio a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató. Mató al egipcio y lo enterró. Vio para todas partes, no había nadie, lo enterró y se fue. Pero al día siguiente, cuando él salió otra vez a caminar, vio a dos hebreos peleando y él fue a decirles que no lo hicieran. Y ellos le dijeron: ¿quién te ha constituido a ti por rey? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Moisés se asustó y dijo: nada. Y esto llegó a oídos del faraón y quiso matarlo, pero Moisés huyó. ¿Qué iba a pasar con él? Se fue al desierto. Ya no era más el nieto de faraón. Ya no tenía más lujos. Ya iba a vivir de una manera completamente diferente. Pero es allí, cuando vienen las circunstancias adversas, cuando el Señor nos hace crecer como seres humanos, cuando el Señor nos hace ser mejores personas, cuando el Señor nos enseña a vivir verdaderamente, cuando nos desarrollamos completamente. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querida amiga, que el Señor te guíe y que podamos seguir caminando cada día con Él. Que le demos la oportunidad de que nos capacite, de que nos limpie, de que nos guíe y que podamos ser luces en este mundo, que podamos ser guías para todo aquel que nos rodea, porque el que camina con Dios es imposible que no se vea su luz donde quiera que va, porque no va solo. El Señor siempre va con él y esa presencia se siente y es lo más grande, la mejor compañía que puede tener un ser humano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe. Un fuerte abrazo muy cariñoso y no olvides de darle me gusta al video y compartirlo. Que el Señor te bendiga.